Pam, pam, para, pam, pam, para, pam. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Hola. Hola. Hola, 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 hola. Hola otra vez. Pam, pam, para, pam. Vale, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está. Vamos a hacer esto. Vale, en Facebook no me estáis viendo todavía porque no lo he iniciado. Pero lo vamos a dar ya a transmitir. Vale. Ya no sé si será esto bien. Vale. Vamos a ver si esto funciona. Vale, personas, vamos a hacer algo distinto para empezar el directo. A lo mejor continúo luego con la historia canon. Vamos a ver si se me escucha bien y si se le escucha bien este ¿No hombre. deberías cambiar el enviado? No lo voy a cambiar. Me da toda la pereza y encima esto es un especial. Bueno, pon especial igual. Bueno, es un especial. Que son 6 títulos que tengo que cambiar. Voy a hacer el tema de los extras. ¿Vale? Del cómo se hizo, mejor dicho. Aquí hay unos niveles perdidos. Juega las versiones de los niveles que se eliminaron durante el desarrollo original de The Last of Us Parte 2. Cabe destacar que son las primeras versiones. Estos niveles se muestran en un estado de prealfa, inacabado, que refleja el aspecto que tenían cuando se eliminaron del juego. O sea, justo cuando lo eliminaron, pues así estaba. Vamos a ver. Niveles perdidos. Vale, estos niveles contienen spoilers y te recomendamos, vale. Fiesta de Jackson. ¿Cuál es el primero que quieres jugarte? ¿Alcantarillas de Seattle o la cacería? Él está Vale, atrapada en las alcantarillas de Seattle. Quiero darle a me este. gustaría ver primero el de Jackson. Vamos a darle a alcantarillas. Ah, ¿por qué? Porque es el que más Es el que más curiosidad me da. Lo vi ayer, tío, así un poco por encima. ¿Se te escucha en directo? Sí, se me escucha. ¿Qué dicen? In this second deleted level, Los which levels. is an extended sequence of the sewers in Seattle. This comes on the heels of where Ellie goes into a building and she Te lo dije. survives an attack by stalkers and gets thrown out of a window and gets swept away by Esto es lo que te current, and comentaba. then we cut this section that used to be there in the final game. Now you will get to play it. So this was a way to get a bit more interesting puzzles, interesting traversal, figure out how Ellie can navigate the sewers with the fighting current. Ultimately, with a lot of these levels and these sequences, the reason why we cut them more. Claro, es que nunca hubo un nivel de alcantarillas. Tuviera un buen ritmo, dice. That part of it will feel finished, parts of it will feel like assets are missing as far as audio, animation. Ah, vale, que faltan sonidos en algunas. It's a glimpse into what a game looks like when it's months away from finishing. Faltan meses aún. Enjoy. Sí, Muchas sí. gracias, Neil. Muchas gracias. A ver cómo era. ¿Ves? Esto es cuando le ataca, le tira por la ventana. Ah, puedo jugar y todo, qué guapo. Ah, ya me acuerdo. ¡Hasta en español! Estaba traducido ya en español. Ya me acuerdo. Ahora es que durará más tiempo las alcantarillas. No será solo subir por una parte y ya está. Claro. Ya querían complicarlo, pero querían tener más ritmo el juego, no que fuera un Pues ese es el Uncharted. día 3. Día 2, día 2. Es el hospital de Nora, el día 3 es el acuario. Vale, este ya es el modelo del nivel. Esto ya es una pre-alfa, lo que estamos viendo. Faltarán sonidos, así que no me voy a quejar. Sí, faltan sonidos. ¡Ay, puedes jugar así! O sea, cayendo por la zona. Antes no podías caer. A ver, ¿qué pasa? Hostia, que puedes jugar así. Mientras estás cayendo. Hostia, esto no podías hacer en el juego original. Bueno, claro, es que esto es el... Pues está en español, o sea, lo tradujeron, o sea, esto estuvo en el final. Está interesante, ¿eh? O sea, esto creo que lo quitaron 3 meses antes o algo así, porque cogieron los actores de doblaje en castellano. O sea, yo pensaba que estaría en inglés, luego lo original. Que le den a Seattle, ¿te acuerdas que esto lo decía? ¿Ves que es diferente, no? Cuando lo dice. Sí. Lo dice en otras... Ahí te pone las... Sí, vamos a escucharlo, va. This level, internally known as Find Nora, was quite long in duration as we had to make Ellie traverse a far distance to the opposite side. O sea, que duraba mucho, ¿no? The sewer section Ah, es el nivel de was encontrando a originally Nora, sí, entonces ya long, dos. Las alcantarillas era lo más largo. 10 minutes more.
This was one of the few areas of the game that used water flow as part of a traversal puzzle. O sea eso que- fue el día Player 3. has to go upstream Día 2, día across 2. the current to get to the platform to reach the other side. We mostly cut this Es mechanic verdad que se wide. fue directa. Aunque se mantuvo la esencia de que nadas con él y tal. Porque querían hacer puzzles con la contracorriente. ¡Anda! Ya me acuerdo. ¡Anda! O sea que necesitas jugar con la corriente para llegar a las zonas. A ver. Ah, por ejemplo, como en el 1, como en el 1. tirarte así y subir, ¿no? Claro. ¿Te acuerdas que en el 1 hay un puzzle de eso, no? Sí. O sea, iba a durar 10 minutos más. Ah, vale. A lo mejor es... Ah, vale, dice que está como está inacabado, pero a lo mejor está acabado el nivel como tal, pero están inacabados los sonidos, los efectos y eso, ¿sabes? A lo mejor el nivel sí que está acabado como tal, si no, no lo hubieran puesto para jugar. En plan, te dicen, gracias por jugar, reserva el juego. No, broma. When players reach the doorway and enter into the room, they're faced with a dead end. Cajón sin salida. The real reason for this dead end room is that on the reversal, when exiting back out of the doorway, players are faced with the route onwards. A pipe that they'd not been able to see when they were swept past it on the way in, and something that was hidden from view when on Te deja lootear y todo. The intention here being that the only option is to go off the standard path. Está in todo order to hecho con search los for a way ítems out. y todo, ¿eh? When players reach the doorway and enter into Mira a the ver si room, te deja they're faced with a craftear. dead end. The real reason No. for this dead end room is that on ¿No the deja hacer reversal, nada? when exiting back out Ten en cuenta que el nivel no está acabado al 100%, pero sí, que no hay a mesa. pipe that they'd not been able to see when they were swept Lo que voy a past coger on son the los way in, bocetos de and cuando something that was habla. hidden from view when on the Así puedo swept coger el path. otro que hay ahí. The intention here being that the only option is to Y go off sale the otro standard boceto path de in iluminación. order to search for a way out. Vale, pero es un rollo terror psicológico lo que quieren hacer aquí. Vamos a darle otra vez. When players reach the doorway and Ah, enter vale. into the Y entra la room, suerte. they're Vale, faced sí, with lo a vuelvo a dead decir. end. Saltamos. Ya no lo puedo quitar, vamos a darle al siguiente. Puedes hacerlo sin que te comenten las cosas, pero... Hombre, yo creo que queda mejor que... ¿Que hable? ¿O no? Sí. Iba a ser un nivel complicado y de pensar, como un rompecabezas. Vamos a darle. Uf, para que te dé terror de que estás en un sitio cerrado. Tú ve arriba y afuera. ¿Es lo que podría hacer que no ha hecho mucha gente? ¿El qué? Quitarlo de los bocadillos estos, ¿sabes? En plan, no darle. Y hacer el let's play añadiendo las zonas justo en el momento en las que se tenía que jugar, ¿sabes? Alargarlo más, hacer un corto, cortar y pegar, ¿entiendes? O sea, por ejemplo, la cinemática de las alcantarillas y poner esta parte justo. Hacer como el let's play con las partes inéditas incluidas. Sí, deberías. Pero creo que lo voy a hacer sin comentar. Sin sonido. La gente vea cómo sería. Sí, así la gente te lo verá más. Y nadie lo ha hecho todavía, eso, lo de meter las partes justo en el momento. ¿Por qué te crees que debes hacerlo? Porque la gente está esperando a que lo haga. Esto hubiera molado mucho. Para llegar a la salida. Vale, y aquí está el tema del terror psicológico. Mantén la calma, Ellie. Mira, ahora vas a flipar, ¿eh? Debería introducir ahí, vale. Porque la introdujeron antes o después, me parece. We put extra effort into the custom corner collision, so the movement experience is as smooth as the main game. In order for the player to feel cramped, claustrophobic and desperate, we'd been enforcing the traversal mechanics that Ahora, allow nos for sintiéramos fighting desesperados. these feelings. We introduced the use Claro, of the zonas en las que squeeze Joel no feelings podía to keep the hacerlo. player feeling enclosed and Hostia. tight, but without repeating the same geometry. ¿Dónde coño hay que ir Here ahora? we changed from low ceilings Por with ahí. tight walls to high No, ceilings vale, por and aquí tight también. walls Es que to hay una change tubería ahí the para spatial confundir, pacing dice o algo and así. level from Que repeating te itself. jodan universo. Y habla y todo en castellano, tío. Está aquí fuerte. Ahora aparece una parte... Ya verás lo de Joel. Yo creo que hay algo de Joel aquí. Menudo sitio de mierda para morir. No, todavía no. Hay una parte en la que hay paranoias, yo creo. A ver qué dice. Supongo que al final del nivel te lo ponen. Originally, we had the waterline much higher here, so players had to swim through this tight tunnel. However, from watching user test feedback, it was occasionally causing people to discount the route entirely and turn back on themselves. So to avoid any risk of this happening in the final game, we present a lower water level so the tunnel is easy to see and commit to using. Although this isn't as impactful without the prone swim, it's the better decision as it means a smoother experience for the player with no backtracking frustration. Vale. As we surface from the water and over the crest of the slope, we reveal what is further in this tunnel.
a clicker that has sprouted and the fungus has grown on the sides of the pipe. It was great to see people who user-tested this area becoming increasingly worried as we forced the player to squeeze past the fungus and inches away from the clicker's face, all the time not being sure whether the clicker might be alive or attack them. Although we aren't as cruel as Este es el Neil, ¿no? El que habla. Ah, no, Pete Ellis pone. Ahí pone Pete Ellis, que Pete es el Ellis. diseñador del nivel. Vale, vale. Sí, claro, no tiene nada que ver la voz. Buah, esto es un detalle. Son 10 euros, pero es un detalle. O sea, que pongan esto. También lo pueden haber actualizado, pero bueno, ya sabemos lo que es el dinero hoy en día. Este es el 9, ¿no? ¿Y dónde está el 10? Ah, el 10 vendrá ahora. Esto, guau. Aquí hay una parte de terror seguro, vamos. Me recuerda a las alcantarillas del primer Silent Hill. El chascador. Mira, escucha, escucha. Estoy escuchando. If the player goes all the way up to the bars that block the path, they are rewarded with a pickup, so this journey doesn't feel wasted. It was important to encourage the player to try to progress along this path so that they would subtly be thinking of progress in this direction. We hint to the player that there is a bigger, new space beyond this pipe by showing the player the waterfall. This helps players consider the other route where they don't know how far the tunnel is or whether they'd make it. Ah. Guau, qué guapo, tío. Bueno, personas, para el que no lo sepa, sé que a lo mejor he mezclado un poco el título del directo y tal, pero esto estamos jugando de niveles inéditos, en plan, que no estaban en el videojuego final, pero se diseñaron. Guau, prepárate, que aquí se viene algo, Ah, el chascador, ¿verdad? Bueno, vas a flipar ahora con la transición. Esto es lo que te quería decir. Justo esto. Atento, Atento. Paranoia mental. Uf. Hostia. Esto es lo de Joel que te quería decir. No sé exactamente qué es eso, bueno, lo ha explicado, ¿no? Pero... hay una transición con Joel. Como que le recuerda a Joel. Y aquí está la parte que eliminaron. ¿Ves que ahora llegas aquí? Esto, cuando caes por aquí en el original, esta parte no la ves así tal cual, caes así, ¿sabes? Pero todo esto lo querían hacer añadido. Antes de que llegues a esta parte, eso te acuerdas, ¿no? Ya. Sí, eso me acuerdo. Pues está acabado realmente. Ellos te avisan que a lo mejor hay algo que no está acabado, pero esto está acabado. Qué locura, tío. Y son 10 minutos, yo no sé por qué no lo pusieron. ¿Por qué quieren hacer esto también? O no sé. Esto, el detalle del Joel era un detallazo, O sea, no sé por qué lo quitaron. If the player attempted to jump into the water, they were not able to swim across the ladder due to the water's speed. But instead, they had to traverse the pipe running along the top of the space in order to get across the water. Using this pipe was retained in the iteration we shipped with, as it's the last of the extreme methods Ellie used que iba a haber to escape the sewers. Era diferente. Llegas de la misma manera, pero era diferente. Como llegas a la zona final. Hay una tubería de por medio. Nos queda poco ya, pero bueno. Espero que estéis disfrutando. Estamos en The Last of Us Remastered y de los niveles inéditos. Era bastante largo. Hostia, que eran muchas... ¡Anda! Es más largo que en el original. Ellie then has to find her way to the hospital from here, crossing paths with the scars for the first time. A ver cómo acaba. ¡Hostia! Y se acabó este nivel. Bueno, este nivel, esta parte de lo que iba a ser el nivel. Pues son como secciones. Interesante, vamos a ver la fiesta de Asun. Vamos a ver la fiesta.